Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Tiene ya media sanción un proyecto de ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual cometidos contra menores de edad. Es una medida acertada, por cierto, por el legislativo, pero podríamos penalizar, podríamos declarar imprescriptibles los delitos de abusos sexuales en menores. Pero ¿qué estamos haciendo en lo que hace a contar con una red estatal de protección a los menores de edad, identificación de posibles causas de abuso, identificación de víctimas en su primera instancia de sufrimiento de cualquier tipo de violación a sus más elementales derechos? ¿Qué hacemos con eso? Porque podemos hablar, perfecto, vamos a tener una ley que declara imprescriptible los delitos de abuso sexual en menores. ¿Y eso va a dar para que bajen los altísimos índices de abusos sexuales de menores? ¿Dio algo o bajó en algo la tasa de criminalidad contra mujeres en el ámbito de relaciones, los aumentos de las sanciones o el aumento del peso penal contra los infractores de este tipo de crímenes? No, los casos aumentan año a año. Sigue habiendo una impunidad. ¿Estamos acertando el problema a penalizar, al aumentar todo, al hablar de condenas largas, eternas, de la pena de muerte, de cadena perpetua? ¿Estamos acertando realmente como Estado, como ciudadanía, como sociedad, al pretender aumentar el castigo con todo, pero no al irnos a las causas? Un ejemplo de eso, el caso de la violencia intrafamiliar. A pesar de que existe una ley, una rimbombante ley, hermosa ley, por la cual en su debate se gastó millones, hoy día no hay una sola institución, pública o privada, que atienda a los hombres violentos, que encauce la vida del hombre o de la persona causante de un delito de tipo familiar, de algún tipo de abuso. No existe. No existe, así como no existe eso, el sistema de auxilio a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es absolutamente permeable. No es real, no es concreto, no es eficaz y peor aún, nunca llega a tiempo. Entonces, con esta ley, perfecto, vamos a tener una rimbombante ley, una ley que declara imprescriptibles los delitos de abuso sexual en niños. Eso va a bajar de alguna manera el índice de abuso sexual en los niños. Eso va a hacer que jueces y fiscales y defensores trabajen mejor o tengan un poco más de humanidad. No creo. El problema es mucho más complejo. El problema que está sufriendo la sociedad paraguaya se enmarca en lo siguiente: es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma con una enfermedad terrible. Entonces, no me vengan, a mí al menos, a querer vender humo y que quieran que yo les aplauda porque aumentan el marco penal y no van a tener una herramienta suficiente, eficaz, para evitar que ese hecho sea cometido, o por lo menos para auxiliar lo más rápido posible a ese niño, a esa niña, a esa mujer que es víctima de algún tipo de hecho en el marco de la violencia intrafamiliar. Al menos a mí, que estoy muy intolerante al humo, por favor, no me quieran venir a vender ese tipo de historias. El problema es mucho más grave y no se va a solucionar con una ley. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy.
Rosa es acá. Bueno, tantas cosas que contar, ¿verdad? Cuando uno ve este tipo de temas, pero bueno, vamos a irnos al tema, uno de los temas que nos ocupa el día de hoy. Ustedes saben que junto con la violencia intrafamiliar, el delito del incumplimiento del deber alimentario están cabeza a cabeza como los hechos atentatorios a la ley más denunciados. O sea, habla a las claras de un grave problema social, el desconocimiento del progenitor con respecto a su responsabilidad en torno a sus hijos menores de edad. Hoy nos acompañan dos personas que saben mucho de este tema porque están en el día a día. Por un lado, la doctora Rosa Yambay, camarista del Fuero de la Niñez y la Adolescencia, ya hace 5 años, una persona que está hace mucho en el ámbito judicial, y la fiscal Vilma González, que también está hace sus buenos años, ambas especialistas en el tema de la niñez y la adolescencia y profundas conocedoras de qué está pasando como sociedad. A ambas el agradecimiento, doctora Rosa Yambay y doctora Vilma, gracias a ambas por estar con nosotros. ¿Cómo podríamos calificar hoy, doctora Rosa Yambay, lo que tenemos entre manos al decir que el delito de violación del incumplimiento del deber alimentario es uno de los más denunciados? ¿Qué nos habla de eso? ¿O eso de qué nos habla? Antes que nada, un saludo para vos y para tu teleaudiencia. Bueno, hablar de incumplimiento al deber legal alimentario tiene que llevarnos a analizar si se da cumplimiento al artículo 55 de la Carta Magna, que habla de fortalecer y fomentar el ejercicio de la paternidad responsable. Estamos hablando de leyes muy generosas con la niñez, pero que no están acompañadas de políticas públicas que van a efectivizar los derechos y garantías consagrados en las leyes para los niños. El artículo 55 habla de que el Estado va a fomentar con políticas públicas el ejercicio de la paternidad y maternidad responsables. Pero a la par que la denuncia por incumplimiento al deber legal alimentario, uno de los juicios más comunes en el Fuero de Niñez es también el de la asistencia alimenticia. Un juicio muy peculiar, muy especial, muy esencial también, porque conlleva por parte de la justicia declarar la capacidad económica del alimentante y fijar en base a esa capacidad económica una cuota alimentaria que responda mínimamente los intereses y las necesidades del niño. La fijación de esa cuota se enmarca dentro de un marco de arbitrariedad o arbitrio, perdón, más que arbitrariedad, perdón la palabra, de potestad del Estado, del juez, en base al cúmulo probatorio respecto a la capacidad económica. Y aquí es donde se enlaza el incumplimiento como de hecho punible denunciado y la demanda de asistencia alimenticia. De nada sirve para el niño, de nada sirve para la sociedad, de nada sirve para el Estado que el juzgado de la niñez y la adolescencia con los otros actores del sistema redacte sentencias hasta poéticamente concatenados en párrafos que sonarían hasta sonetos, Obras literarias. Obras literarias, sí. como muy agradables para la lectura y para el oído de quien las lee, pero no se ejecutan. Y no se ejecutan porque del otro lado puede que haya una persona obligada a la asistencia alimenticia que no tiene capacidad económica para hacerlo o que teniendo capacidad económica no tenga intención de cumplir con esa obligación. ¿Por qué? Porque no tiene noción de que su rol de padre o madre responsable es determinante para la efectividad de los derechos del niño. Ergo, no tiene idea de lo que es ejercicio de maternidad y paternidad responsable. O también, doctora Vilma, profundizando lo que dice la doctora Rosa Yambay, seguimos usando a nuestros hijos como herramientas para hacer daño a nuestras exparejas. Sí, muchas veces ocurre que, yendo al tema principal que es fomentar a la paternidad responsable, muchas veces porque la mujer tiene otra pareja o tiene otros hijos, la reticencia del padre en prestarle el alimento a sus hijos. En Cordillera exactamente estamos teniendo como un 70% de las causas penales que van a ejecución penal son del incumplimiento del deber legal alimentario, en donde encontramos una problemática muy arraigada
que se trata ya son declarados rebeldes en los juicios de alimento, ya para revelarnos ya la falta de conciencia de la paternidad. La filiación, la paternidad no se presentan a los juicios, parecen ser arbitrarias las imposiciones de los montos, que son a veces 2, 3 jornales mínimos apenas. Cuando eso se viene acumulando, después de que quede la sentencia firme, van y presentan en la mesa de entrada de la Fiscalía la denuncia del incumplimiento del deber legal. Pasa un tiempo, al acto conclusivo tienen una acusación, ¿verdad? O llegan a juicio oral o una suspensión. ¿Qué es lo que tenemos en Cordillera en el juzgado de ejecución? Que gran cantidad de esas 700 causas, que el 70% aproximadamente, se vuelvan o a revocar, que bajen otra vez a primera instancia, digamos, y las otras necesariamente los papás tengan que ser privados de libertad para que puedan cumplir. Una situación que cada semana vemos es que cuando se presentan, consiguen los millones que estaban debiendo a sus hijos, encuentran de alguna manera para evitar. Traen todos juntos. Exactamente. Ahora, ¿no hay una apreciación un poco complicada con respecto al tema de la prestación alimentaria? Yo no veo yo, y esa es una responsabilidad de los actores de justicia, que muchas veces aplican prestaciones alimentarias de 15, 20 millones. Yo he visto juicios donde padres fueron condenados a pagar una prestación alimentaria de 15, 20 millones de guaraníes. Son excepcionales, son parte de una dinámica, o no hay un buen entendimiento de qué es lo correcto, porque, a ver, lo que se debe cubrir es la necesidad del niño, no la necesidad de la madre. Al menos que la madre sea una persona interdictada, no trabaje o no se pueda mantener. Lo que hay que cubrir es la necesidad del niño, obviamente. Su necesidad económica, su necesidad alimenticia, su necesidad de un buen seguro médico que esté cubierto. Pero el niño, no la madre. Ese debate, ¿cómo lo reciben ustedes? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que comprende la cuota alimentaria? ¿Qué necesidades del niño debe satisfacer? El alimento propiamente dicho, claro. Habitación, Sí. recreación, vestido, salud. El Código de Niñez establece que la patria potestad es ejercida en igualdad de condiciones, en forma paritaria, por padre y madre. Y que la patria potestad conlleva la obligación de prestar alimentos a los hijos. Y establece además que esa obligación alimentaria debe estar dirigida a que el niño disfrute por lo menos las mismas condiciones de vida a las que disfruta el alimentante. La cuota alimentaria no es un anticipo de herencia. Ahí está. En la fijación de la cuota alimentaria, el juez tiene que ser prudente. Prudente a la hora de fijar, porque no tiene que estar orientada o dirigida, como dije, a anticipar una herencia, ni tampoco a empobrecer al alimentante, sino a satisfacer las necesidades básicas, por lo menos del niño, y a asegurarle una calidad de vida por lo menos parecida al alimentante que debe esa cuota alimentaria. Claro, pues yo creo que como padre de familia no voy a querer que mi hijo, yo esté pasándole de lujo y mi hijo no la esté pasando apenas. Hay condiciones humanas muy miserables que sí, hay condiciones muy miserables que prefieren, de hecho alegan de que la madre, porque antes el padre quien es demandado y la madre es la demandante o la requirente, que la madre tiene también condiciones económicas o posibilidades económicas para trabajar, y es verdad. En esa condición paritaria del ejercicio de la patria potestad implica que para fijar la cuota alimentaria hay que considerar dos principios fundamentales. Un principio, la corresponsabilidad, y el segundo principio, la equidad. La corresponsabilidad significa que ambos padres deben alimentos a sus hijos. Claro. Pero esa corresponsabilidad no implica una igualdad matemática. No es que si los gastos de alimentación del niño, sí, por hacer un cálculo pronto y rápido, alcanzan 3 millones de guaraníes, cada uno aporta 1,5 millones de guaraníes. No es ese el cálculo. Sino cada uno aporta proporcionalmente de acuerdo a su capacidad económica. Entiendo. Y en ese aporte de la madre o del padre conviviente ya hay que considerar como un aporte económico, aunque no cuantificable al fin, lo que implica
dedicarse al cuidado del niño. Tenemos madres postergadas en su realización personal y profesional dedicadas 100% al cuidado de hijos. Y no siempre los hijos son sanos. Hay también hijos con capacidades especiales que merecen una atención especial, que significa para la madre una suspensión, sino una renuncia a su proyecto de vida, un proyecto de vida profesional, inclusive para estudiar o trabajar. Pero aún si trabajara la madre y fuera conviviente, ya su convivencia implica un aporte económico que el juez tiene que valorar al momento de fijar una cuota alimentaria. Volviendo al tema de la pregunta inicial, se puede fijar 10 o 15 millones de guaraníes y todo depende de cada caso. Por supuesto que dependerá de la calidad de vida que tenga el niño mientras los padres convivían, en el caso de que se diera la cuota, la demanda alimentaria después de una separación, o dependerá de la calidad de vida que tenga el alimentante para poder pretender fijar una cuota razonable. Esa razonabilidad también la que nos lleva al principio de equidad. El principio de equidad como el corrector en el derecho. Ablanda el rigorismo de la ley y tiene que mirar con un ojo diferente a cada caso, más humano, más aproximado a la justicia, ¿verdad? Y esa tarea de fijar cuota alimentaria es una de las tareas más difíciles para el juez, porque no hay una fórmula, no hay un quantum. Por lo general, los demandantes en los juicios de alimentos directamente peticionan que se fije el 25% del salario mínimo legal y que además se aplique directamente la presunción de que el alimentante por lo menos percibe el salario mínimo legal sin admitir prueba en contra. Las dos ideas son erradas. En primer lugar, porque no se aplica la regla que se descuenta o se embarga el 25% del salario, sino que el piso para fijar la cuota alimentaria es la condición de vida del alimentante. Y segundo, porque en el mejor de los casos, y en el campo sobre todo, y también en capital, pero más en el campo, vamos a encontrar que, en el campo diciendo fuera de capital, vamos a encontrar que no siempre el alimentante percibe el salario mínimo. Puede ser un jornalero, puede ser un olero, puede ser una persona que trabaja en la chacra, puede ser un colector de frutas, un vendedor ambulante. Entonces, aplicar directamente la presunción legal de que percibe el salario mínimo sería doblemente pernicioso y peligroso para el niño. Porque puede suceder que el alimentante verdaderamente no reciba el salario mínimo legal y le fijemos una cuota alimentaria que indefectiblemente va a llevarle al hecho punible que estás mencionando, que es el incumplimiento. Sí, señora. O puede ser que ciertamente no se pudo acreditar su caudal económico, pero gana mucho más que el salario mínimo legal. Y de pura mala fe, en este caso se va a fijar una cuota alimentaria que no va a responder a su capacidad económica ni va a responder las necesidades del niño. En cualquiera de los dos casos, el perjudicado va a ser el niño. Entiendo perfecto. En el segundo caso, porque el niño no va a estar recibiendo la cuota alimentaria que debe recibir, que le asegure a él diseñarse un proyecto de vida, que le asegure a esa madre o padre conviviente tener la holgura económica suficiente como para poder dedicarle, porque imagínense todo lo que implica una opresión económica, porque también la violencia económica es una variedad de violencia, y por otro lado, cuando el alimentante es denunciado en la fiscalía por el hecho punible de incumplimiento al deber legal alimentario. En este segundo caso, la agresión hacia el niño es doble. Primero, porque no va a recibir la asistencia alimenticia fijada, y segundo, porque el padre va a estar procesado, sometido a un proceso penal, y tanto el padre como su entorno familiar inmediato le responsabiliza al niño de esa situación. Imagínate. De irresponsabilidad, digamos, del alimentante remiso a cumplir la cuota alimentaria. Pero también puede suceder que se fijó una cuota razonable en base al principio de corresponsabilidad y de equidad, pero aún así el alimentante se resiste a cumplir. Ahí hay un dolo de perjuicio hacia el niño y la responsabilidad penal es mucho mayor. Perfecto. Ahora, doctora Vilma, ¿por qué usted cree que el hombre, en este caso el alimentante, porque hay pocos, pero hay casos donde hay madres que son alimentantes y son denunciadas para la prestación del deber alimentario, del deber alimentario o para el cumplimiento del deber alimentario? ¿Cuáles son las causas más comunes del por qué una persona que está obligada jurídicamente en el ámbito de un juicio, con sentencia firme, a tener que prestar alimento y cuidar a su menor hijo, que no está con él,
¿cuáles son las causas más comunes del por qué no cumple esa obligación devenida de una sentencia judicial? Normalmente lo que se tiene es, aducen el desconocimiento, a lo que es fácilmente rebatible porque tenemos una sentencia firme y ejecutoriada de la jurisdicción de la niñez y adolescencia. Entonces, el segundo argumento es no tengo trabajo. El no tener trabajo no significa que no pueda dedicarse, procurar a ofrecerles de alguna forma alguna ayuda. Estos argumentos son fácilmente comprobados, o sea, rebatibles en el sentido que nosotras como mamá nos levantamos temprano, hacemos los quehaceres, hacemos lo que tenemos que hacer, dejamos la casa, nos vamos a trabajar, venimos y sin embargo venimos de un departamento donde el trabajo informal es muy alto el índice. Es muy alto. No solamente en el tema de las plantas, de las olerías, de los cosecheros, vendedores, ambulantes, ¿verdad? Entonces, argumentan la fluctuación de lo que ingresa. Pero no radica necesariamente en la cuota del monto. ¿Dónde está el dolo? Donde ni siquiera le pasan a saludar, le llaman, le acompañan. Eso es el dolo. Eso, ahí está porque tenemos, sí, justamente lo que se nota es como una cuestión cultural el de no hacerle caso a la criatura, en donde la mamá o la persona que está a cargo necesariamente está criándole en una orfandad y en un desamparo afectivo y económico. Afectivo. El dolor que sufren estas personas que no tienen papá, que no les están alimentando, no se están relacionando, produce como un efecto de un desamor que va acarreando en todas las áreas de su vida. Por eso es tan importante el acercamiento, el acompañamiento del papá. ¿Cómo podemos lograr unas políticas públicas que nos enseñen a ser papá y mamá? Porque del otro lado, yo suelo decirles, como una historia personal, y si el papá deja de existir, la mamá necesariamente acarrea con todo eso, ¿verdad? Y es una cuestión de ir fomentando y sensibilizando la labor de las familias. Excede la tarea en sí del Poder Judicial, algo mucho más complejo, lo que decía en el editorial. Doctora Rosa Yambay y doctora Vilma González, muchísimas gracias a ambas por este abordaje muy interesante, muy claro y principalmente muy sincero, y me gustó eso de las dos. Son una es camarista, la otra fiscal, siempre del ámbito del menor, de la niñez y de la adolescencia, que me gustó, realmente le felicito, me gustó el abordaje, porque habla de una justicia humana, algo que va más allá de las reglas. Me gustó el análisis. Muchísimas gracias a ambas, señoras. A la vuelta del corte vamos a hablar de un tema que los abogados al menos están en pie de guerra. Huelga general en el Ministerio Público y en el Poder Judicial por un mes. ¿Qué va a pasar? A la vuelta del corte les contamos. Bueno, por un mes van a huelga, al menos esa es la advertencia, los sindicatos de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Un mes en donde la justicia, en la última parte del año, antes de la feria judicial, podría estar parada. Esto está generando no pocas reacciones negativas por parte especialmente de los gremios de abogados. Pero hoy escuchamos a los funcionarios justamente del Ministerio Público para que expliquen por qué van a huelga, y ellos saben cuáles son los efectos de una huelga en esta época del año. Nos acompañan los Justo Guanes, dije bien, y Rolando Marín, ambos dirigentes sindicales del Ministerio Público. Ambos el agradecimiento por estar con nosotros. ¿Por qué vamos a huelga? ¿Qué pasa? Bueno, estamos los dos sindicatos que tiene el Ministerio Público, el Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público y el Sindicato de Asistentes Fiscales del Ministerio Público. La razón por la que estamos yendo a huelga el día lunes, ¿verdad?,
es por el recorte de 27.000 millones de guaraníes que la bicameral de presupuesto del Congreso, ¿verdad?, decidió recortar. El viernes pasado hay un dictamen negativo, ¿verdad?, que habla de un recorte de 27.000 millones de guaraníes. Entonces, ese recorte de 27.000 millones de guaraníes se suma a los 51.000 millones de guaraníes que el Congreso está recortando desde el año 2015. Bueno, esos recortes hoy en día, totalizando con lo que va a ser para el año que viene, son más de 76.000 millones de guaraníes que el Ministerio Público está sufriendo de corte presupuestario. Hoy en día dentro del Ministerio Público lastimosamente ya estamos sintiendo esos cortes sin tener aún los 27.000 millones de guaraníes de recorte. No tenemos tinta, no tenemos hoja, no tenemos tóner. Ahora se suspendieron, por ejemplo, los viajes y ustedes saben que nosotros trabajamos viajando, ¿verdad? ¿Qué tipo de viaje? Que explica bien, que no sea que la gente diga que querés los viajes para el exterior Claro, y de claro. vacaciones, no son viajes, o sea, de constituciones, investigaciones. ¿A eso te estás Exactamente, refiriendo? exactamente. Hay constituciones, hay Sí. viajes, obviamente dentro del país se habla siempre. Para traslado de peritos, por ejemplo. Exactamente, inclusive para traslado también de agentes fiscales, porque como saben ustedes, la unidad de delitos económicos y financieros. Por ejemplo, UDEA, es a nivel nacional van. ¿Cómo? A nivel nacional van. Claro, a nivel nacional, la oficina de UDEA, ¿verdad?, de la unidad de delitos económicos y financieros del Ministerio Público, se centra exclusivamente en Asunción, ¿verdad? Así también, como ustedes saben, la unidad especializada antinarcóticos, si bien hay unidades especializadas en distintas partes también del país, pero todo se centra en la capital, ¿verdad? Entonces hay agentes fiscales que tienen que hacer procedimientos. Este año se hizo en Ciudad del Este, por ejemplo, el tema antidrogas, donde inclusive el señor presidente de la República estuvo acompañando a los fiscales, ¿verdad? Entonces esos viajes, por ejemplo, ya no se va a poder hacer. El recorte para el año que viene prevé eso, combustibles, prevé suministros, ¿verdad?, que día a día nosotros, por ejemplo, no podemos estar quedándonos sin hojas. O sea, es el trabajo de día a día, tenemos que hacer escritos, tenemos que pedir oficios, notas, tenemos que hacer imputaciones, acusaciones, eso genera, obviamente, es nuestro elemento de trabajo, ¿verdad? Y de 10 resmas de hoja que, por ejemplo, en una zonal se recibía, hoy en día se está recibiendo 2 resmas de hoja. Para ¿Por una cuánto zonal. tiempo? ¿Por semana? Eso ya viene, sí, ¿Por mes? por semana. Por semana. Eso ya viene, ese problema ya viene desde junio de este año, ¿verdad? Y estamos sobreviviendo con eso. El problema del Ministerio Público es que no genera, a diferencia del Poder Judicial, no genera ingresos. El Ministerio Público debería tener una modificación de alguna manera para que también pueda generar ingresos, porque algo tan grande no puede subsistir de tal manera, o sea, no digo que se le cobre obviamente a nadie, ¿verdad? Pero encontrar una variable para que el Ministerio Público pueda financiarse, porque ya es enorme, es inmenso, y no puede depender exclusivamente de fuente 30, sería, ¿verdad? De fuente 30, que es la fuente del Tesoro. No me equivoco al decir eso, ¿verdad? Estás en lo correcto. Ahora, a fuerza de ser sincero, nuestra medida, que posiblemente va a terminar y determinar una medida de huelga por 30 días, no se debe solamente a que diputados y senadores nos están recortando. Esa es la parte numérica, ¿verdad? Pero la parte de basamento jurídico es que hay un incumplimiento. Debido a eso hay un incumplimiento de un contrato colectivo de condiciones generales de trabajo que abarca no solamente lo que en los corrillos o en la calle se está diciendo que los funcionarios del Ministerio Público quieren ganar mejor, ¿verdad? Tienen salarios de primer mundo. Nosotros nos manejamos bajo un código, un contrato colectivo de condiciones generales de trabajo, ¿verdad? Y la merma o la reducción del presupuesto que se presenta cada año incide en la implementación del sistema, ¿verdad? No solamente, el contrato colectivo no abarca solamente salario, el contrato colectivo abarca condiciones de trabajo, como estaba diciendo recién Justo, ¿verdad? Entonces, si el presupuesto no nos alcanza, el contrato para condiciones de trabajo no se puede cumplir. Entonces, necesariamente tenemos que adoptar medidas. Claro, pero ahí se toca un puntito
que les ponemos a ustedes, los funcionarios públicos, a nosotros los funcionarios, los empleados del sector privado, donde ustedes dicen, hace 7 años no recibimos aumento. El sector privado, para recibir un aumento, tiene que ser dueño, o sea, ni siendo dueño. Y ahí, de repente, si ustedes abordan el discurso de que quieren ganar más, está del otro lado la gente que dice, para la pucha, esta gente quiere seguir ganando más y nosotros cada vez ganamos menos. O sea, el salario está congelado en el sector privado, está congelado hace años. Y en el sector público va aumentando, especialmente en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. No digo que ustedes no se lo merezcan, tampoco no digo que hacen un trabajo eficiente. Muchos de ustedes, la gran mayoría, realmente son honestos y realmente hacen un trabajo eficiente, pero ustedes se dan cuenta cómo se recibe del otro lado que el sector público pida y pida aumento, mientras que en el sector privado se despide gente, porque el sector privado ya no da más. Bueno, Ya no da más para sostener cantidad de empleados y está echando gente, el sector privado echa gente. sobre ese punto. ¿Cómo abordan ustedes? Sí, sobre ese punto, bueno, hay que separar acá las cosas, ¿verdad? Si bien el Poder Judicial también empezaron una huelga, Sí. ¿verdad? No van en Nosotros conjunto. No vamos en conjunto, Perfecto. es una casualidad, digámosle, ¿verdad? Pero ellos lo que reclaman es un aumento salarial del 20%, ¿verdad? O sea, separemos eso. Que ellos reclamen ese aumento salarial no significa que nosotros estamos reclamando también o haciendo una huelga reclamando un aumento salarial del 20%. Entiendo. O sea, nuestra lucha es completamente distinta. Nuestra lucha es mucho más importante porque acá está en juego de lo que va a pasar el año que viene con relación a miles de causas. No estamos hablando de cientos de causas, sino de miles de causas que no van a poder ser tramitadas. Porque va a llegar un momento el año que viene que va a ser como un hospital. El Ministerio Público va a ser como un hospital, ¿verdad? Tenemos presupuesto para, pongámosle, 20.000 causas para el año que viene, ¿verdad? Es un presupuesto. Van a ingresar 40.000 causas. Entonces, esas 20.000 causas que entran de más no van a poder ser investigadas. O sea, va a haber gente que va a quedar con causas sin ser investigadas. ¿Por qué ¿verdad? decís Es como, eso? ¿En qué te basas para decir eso? yo- Porque es gravísimo. Es gravísimo y me baso en números porque nosotros estuvimos manejando todo el tema del presupuesto, inclusive antes de hacer esta medida de fuerza, trabajamos en el presupuesto Pero también cuando el decís año eso, que ¿qué viene. significa? ¿No va a haber plata para esas 20.000 causas, para imprimir papel, para tinta, para investigación? Cada investigación, cada causa tiene un presupuesto establecido. A ver, ¿cuánto cuesta? Claro. Interesantísimo eso. Sí. ¿Cuánto cuesta una causa desde que alguien va a denunciarla hasta que termina en un juicio oral y público, hasta ahí? Porque Claro. después puede venir una Cámara de Apelación, incluso Corte Suprema, pero hasta ahí, hasta el juicio de primera instancia. Bueno, nosotros estamos viendo sobre la causa, por ejemplo, de un ex senador que actualmente está con medidas, ¿verdad? Sustitutivas. Y en esa causa, por ejemplo, tuvimos que contratar 4 peritos, ¿verdad? Para poder analizar todos los bienes que tenía este señor, ¿verdad? Cada perito le salió al Ministerio Público $10.000. O sea, el trabajo de cada perito salió $10.000 por la cantidad inmensa. Quiero ser perito. Ustedes saben. Quiero ser perito. $10.000. $10.000. Sí, por un trabajo enorme. ese. No, es un trabajo terrible, Sí. ¿verdad? Son peritos externos preparados para esto. Obviamente, dentro del Ministerio Público nosotros también tenemos peritos que hay peritos que ganan 2 millones de guaraníes, ¿verdad? Imagínate. Bueno, entonces, solamente esa causa, yo no te puedo decir específicamente porque yo no manejo, o sea, la gente Pero es fiscal un sabe bien, acercamiento a lo que pero si hablamos podría- de 4 peritos, que cada uno cuesta $10.000, estamos hablando de una causa que solamente el perito se gastó $40.000, ¿verdad? Y ahora, si vamos a una causa de violencia familiar, que eso es el pan de cada día dentro del Ministerio Público, y como ustedes saben, es de urgencia, o sea, hay una denuncia de violencia familiar. La intervención se debe ser mueve- inmediatamente. Es inmediatamente, Sí. o sea, en esa intervención solamente se mueven más de 5 secciones y departamentos dentro del Ministerio Público. Se mueve la unidad de turno, se mueve la Victimología. victimología, se mueve los forenses, ¿verdad? Se mueve también todo lo que tenga que ver la parte de transporte, porque hay una dirección de transporte que tiene que estar un chofer las 24 horas Sí, en el señor. turno. O sea, se mueve muchísimo. Y si yo te doy números en una causa de violencia familiar
que empieza con una denuncia hasta el juicio oral, fácilmente yo creo que rondaría los 60, 70 millones de guaraníes. Sin contar el salario del fiscal, de los actuarios. Claro, sin contar eso. Sin contar eso. Sí, sin contar los salarios. Me están describiendo una situación, el estado del servicio de justicia en terapia intensiva. Totalmente. A la vuelta del corte. Esto es más preocupante que el anuncio de una huelga. Es el estado real acercado por personas que están dentro del sistema diciendo, hey, el servicio de justicia va a colapsar, no es joda. No es una cuestión de solo aumento de salario. No, para Ok. nada. A la vuelta al corte continuamos con el tema. A la vuelta al corte, huelga del Ministerio Público, huelga del Poder Judicial, los parámetros que hay que tomar en cuenta para analizar con justeza lo que tenemos entre manos. A la vuelta al corte. Es importante. La incidencia de lo que ustedes solicitan es que, de todo lo que ustedes solicitan, el tema del incremento salarial solamente es el 7%. El 93% restante es todo lo que se llama sostenimiento de la estructura. ¿Ustedes no creen, porque a mí me huele esto, que este recorte de 22.000 millones es como una especie de acogotar al sistema de justicia? ¿A vos te parece? Nosotros estamos convencidos de eso. Más por lo que justamente Justo dijo hace rato. Sí. Venimos con descuentos de nuestro presupuesto, con reducción de nuestro presupuesto en los últimos 5 años. Sí. Y eso afecta directamente a toda la estructura del Ministerio Público. La justicia pronta y barata se convierte en lenta y cara. Y eso afecta directamente a las pretensiones de las víctimas y hay una Del Estado. del Estado. Hay una percepción de inutilidad y de una especie de sistema tortuga y de tortura. Vos bien dijiste, la incidencia dentro del presupuesto para reajustes salariales es ínfima, ¿verdad? La preocupación que nos embarga a nosotros, porque nosotros tenemos puesta la camiseta del Ministerio Público, somos representantes de la sociedad, ¿verdad? Y uno de los peligros más grandes que afrontamos con las reducciones anuales es que se van a tener que cerrar unidades, se van a tener que cerrar cabeceras, se van a tener que cerrar o va a tener que dejar de contratar gente. En este momento nosotros tenemos, creo que 10 psicólogos a nivel país y la necesidad de psicólogos por el tema de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, Mínimo tenés que tener 50. tiene un efecto multiplicador, es lo que más crece, ¿verdad? Y esa es una cuestión de mucha calidad. No cualquiera puede tratar estos temas, ¿verdad? Y aparte, tenemos una carencia, tenemos una necesidad de por lo menos más 100 fiscales. Y eso es presupuesto para poder satisfacer las necesidades diarias que van en Porque aumento. un fiscal es mínimo un actuario, 2 secretarios, un móvil, 2 o 3 asistentes fiscales. 2 o 3 asistentes fiscales. ¿Cómo es el equipo de un fiscal? ¿Cómo es? Está el fiscal. Sí, el modelo, porque hay un organigrama Sí. dentro de la institución ¿Cómo que sería? ya viene de la época del doctor Oscar Germán Latorre. Es un agente fiscal, 3 asistentes fiscales, 2 secretarios fiscales y un auxiliar fiscal. Ese es el modelo, pero estamos hablando de un modelo de hace 15 años Pero atrás. es un modelo homologado internacionalmente, incluso de la Federación Totalmente. de Ministerios Públicos de Latinoamérica. Totalmente, totalmente. Hoy en día tenemos unidades donde existe un agente fiscal cubriendo 2 y 3 unidades. Y 2 asistentes fiscales en vez de 3, un secretario fiscal y si tenemos suerte hay auxiliar fiscal en esa unidad. O sea, estamos en una situación crítica donde hay unidades, o mejor dicho, donde hay fiscales que están cubriendo 3 unidades. O sea, eso es inhumano. Tenemos compañeros dentro de la institución con estrés crónica, ¿verdad? Y eso está todo, o sea, está todo documentado, porque tenemos un lugar donde, gracias a Dios, este año la doctora Sandra Quiñones pudo ver ese tema y tenemos un lugar donde los compañeros van a tratarse también dentro de la institución. O sea, estamos hablando de gente que está trabajando con problemas ajenos, ¿verdad? Todo el tiempo y ahora sobrecargado porque hay falta de funcionarios,
A eso se suma falta de insumos que inclusive los asistentes fiscales y los fiscales tienen que poner su dinero para comprar tinta. O sea, a eso estamos llegando. Creemos y estamos convencidos de que la clase política tiene mucho que ver en este recorte. Es a propósito, es adrede. Es a propósito. ¿Por qué? Cuando asumió recién la doctora Sandra Quiñones el año pasado, hemos conseguido un aumento del presupuesto ese año de 50.000 millones de guaraníes. Bueno, que se nos dio, tuvimos una reunión con el viceministro de Hacienda donde ellos habían hablado de que iban a devolver cada año un gran aporte de lo que se nos había recortado y que íbamos a seguir estos 5 años, ¿verdad? Y vamos a ir recuperando. ¿Qué pasó? Este año cambió la película, o sea, este año es totalmente otro discurso. Yo creo personalmente que es por las imputaciones que el Ministerio Público... ¿Es una venganza de la clase política? Este recorte de 22.000 millones Yo de creo que es guaraníes. una venganza. Es grave lo que está diciendo. Creemos que es una venganza. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a mirar también qué está haciendo hoy en día el Ejecutivo, nosotros creemos que la clase política quiere debilitar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque vemos que el Poder Ejecutivo va creando pequeñas secretarías, Secretaría de Lavado, Secretaría de Anticorrupción, Secretaría de Lavado de Dinero, de Antinarcóticos, todo aquello, ¿verdad? O sea, que van llevando presupuesto, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Está bien esas secretarías, hacen un trabajo, pero todas esas secretarías nuevamente remiten todo al Ministerio Público porque nosotros tenemos la acción Usted tiene la acción penal, pública. eso es lo que yo a veces no entiendo. Claro. No entiendo. Entonces, al fin y al cabo, es todo el trabajo para nosotros, pero el presupuesto se va dividiendo en secretarías, ¿verdad? Así también hay una injusticia que se comete contra el Ministerio Público. Este ex senador recibió una multa de 50 millones de dólares. Todo el trabajo lo hizo el Ministerio Público. Como te dije, hemos gastado en peritos 10.000 dólares por cada perito. 40.000 ahí al tiquitaca. Sí. Y la multa, ¿entre quiénes se van a ir repartiendo? ¿Quiénes se van a repartir esa multa? Otras instituciones del Estado. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Tributación. También. Entonces, las conclusiones que nosotros quitamos, yo creo que... Mira, la advertencia de 2 dirigentes de los 2 sindicatos del Ministerio Público es grave lo que están diciendo. Es un debilitamiento adrede por parte de la clase política del órgano investigador, una de las principales patas del servicio de justicia. A esa pata la están serruchando. ¿Puedo concluir eso? Así mismo, nosotros concluimos eso, desde arriba hasta abajo, y más por las reducciones sistemáticas, ¿verdad? Por las promesas incumplidas, ¿verdad? Hay un efecto de debilitar, un objetivo de debilitar al Ministerio Público. Para nosotros cada vez más duro. Qué grave lo que están diciendo. Muchísimas gracias, Justo Guanes, Rolando Marín, dirigente de los 8 sindicatos del Ministerio Público. Gravísima la acusación, gravísima realmente. Estamos ante un movimiento adrede para debilitar al Ministerio Público. Un titular terrible. A ambos el agradecimiento. Al contrario, agradecidos nosotros. Gracias. Nos volvemos a ver el próximo domingo. Vamos a ver qué dice el gobierno de esta grave acusación. Chao.